tocó una etapa compleja te diría de la historia, no solo argentina, sino de todo el mundo, que es la etapa del COVID-19, la aparición de un virus que tenemos que decir algo fundamental. No tenemos inmunidad, todavía no la tenemos y no la vamos a tener en los próximos, por lo menos los tiempos que vienen. Ojalá que sí, pero en este momento no tenemos constatación de eso. En el tema del transporte, claro que es un contrasentido, porque el transporte es exactamente lo que hoy está de alguna manera reducido y en algún caso suspendido totalmente. ¿Por qué? Porque el transporte es justamente eso, es lo que no nos recomiendan los médicos y los científicos. Nos están pidiendo que nos aislemos y que además, si no nos aislamos, nos distanciemos. Y esto es la contraria situación del transporte. Yo me acuerdo cuando era concejal en Rosario, siempre planteábamos la discusión sobre cómo subir más gente al colectivo. Y hoy que me toca ser el vicedirector de la Comisión Nacional que regula el transporte en todo el país, estoy pensando exactamente lo contrario. Todos los días estoy trabajando para ver cómo bajamos gente de los colectivos en el sentido de la salud, de la protección, del distanciamiento. Entonces hay un nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma significa también cambios en las cosas que van a venir. No vamos a tener el mismo transporte que tuvimos antes de la pandemia. Va a ser distinto y va a ser con nosotros. Es decir, vamos a hacer nosotros lo que tenemos que tener la imaginación como para poder hacer transformaciones fundamentales en el transporte. Se ha controlado todo este tiempo y se ha cuidado la cuarentena de los argentinos. La Argentina hizo un esfuerzo muy grande. Yo venía viendo eso durante mucho tiempo. Luego viene la diferenciación de la curva del COVID, que tiene un pico altísimo en el AMBA y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un interior que queda resguardadísimo y luego la inversión de esa situación, ¿no? Y esto puede ser explicado por los médicos mucho mejor que por nosotros, por los científicos, por los médicos. Lo que nosotros tratamos todo este tiempo es de estar al lado de la ruta controlando. Suspendimos el transporte público de pasajeros, ferroviario y el transporte automotor de pasajeros. La carga, el sistema de cargas, aguantó desde el 20 de marzo con una intensidad un poco menor, pero fue la que nos permitió el abastecimiento, la comida, la salud, los insumos de seguridad, es decir, el transporte. En eso estuvimos muy cerca acompañando durante toda la cuarentena y controlando. Y no ha habido en el transporte que tiene que ver con la carga, con el camión, un foco de contagio importante. Y te diría que no ha habido. Hubo algunas reacciones fuertes de algunas comunidades que encerraron a los transportistas, que los discriminaron en algún lugar o en algún sentido. Pero hemos estado allí para que eso no suceda. Y luego viene el transporte público de cada una de las ciudades, y esto quizá no es un tema de la CNRT, pero es un tema que hoy en día, si vos mirás cómo están las estadísticas en todo el país, ha descendido y hoy solamente tiene una ocupación del 30 al 35%, el 32% en la Ciudad Autónoma y en el AMBA, y el 35% en las distintas ciudades de las provincias argentinas. Hay que decir algo que creo que tenemos que esclarecer y que no tiene un sentido ni de recriminación política ni de hacer revisionismo, pero no hay que dejar pasar que la Argentina entra en pandemia después de 2 años absolutamente críticos en materia económica. Los 2 últimos años del gobierno anterior, los 4 yo digo, pero los 2 últimos tuvieron un pico fuerte de endeudamiento, de pymes que se fueron del sistema, pérdida de puestos de trabajo, tarifazos, inflación, todo eso no tengo que decirlo yo, la gente lo sabe, perfectamente lo sabe. Ahora, entramos ahí en pandemia, no es lo mismo que otros lugares o que otros países. Y por supuesto que hay empresas de transporte que venían padeciendo la situación y que ahora la ven agravada. El gobierno de Alberto Fernández lo que ha hecho es algo realmente inédito y cuando lo leamos todo junto lo vamos a entender. Inédito digo porque se ha hecho cargo de alrededor de 3 millones de puestos de trabajo privados y además con subsidios muy fuertes, dado tanto al AMBA como a toda la Argentina. Este es el cuadro de situación actual. Ahora tenemos que recuperarnos, tenemos que volver.
Y ustedes saben que en estos últimos días hemos tenido una restauración del sistema de transporte de larga distancia, ferroviario y de pasajeros, y creo que eso es muy importante. Es muy importante abrir una ventana. Para mucha gente que en el medio de la crisis no puede ni tomarse un auto particular porque no lo tiene, ni tomarse un taxi o un remis para ir de una ciudad a la otra. Por eso la decisión del presidente de la apertura, una apertura muy condicionada, pero una apertura que es una ventana para el transporte público. Cuando me convocan a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, yo ya estaba prestando funciones en la provincia de Santa Fe, convocado por el gobernador Perotti, y la verdad que para mí había sido un gran orgullo trabajar en los temas de innovación, como me había pedido el gobernador. Pero el desafío de que Santa Fe tenga una silla, de las 2 sillas que tiene la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en todo el país, hizo que lo replantee y que también con Sergio Massa hayamos tomado la decisión de trabajar desde la Comisión Nacional, de la CNRT. Y uno cuando llega a un lugar trae su plan de trabajo y su sueño. Mi sueño era y es refederalizar el organismo y darle un fuerte componente tecnológico, de fiscalización de escritorio, de fiscalización tecnológica, de proteger la vida de los pasajeros, de proteger la vida de los usuarios de los servicios, de mirar a la CNRT, que es un organismo nacional muy extenso, que está en todo el país, pero de mirarlo desde el usuario del transporte y no solo desde la empresa, también desde el usuario. Había que darlo vuelta y ese es el objetivo que sigo teniendo, porque yo creo profundamente en que nosotros vamos a salir de esto. Alguna vez escribí que el coronavirus fue un golpe al ego de la civilización del siglo XXI y nos pegó duro y nos pegó fuerte porque estábamos pensando en otras cosas. Cuando uno se ponía a leer de qué se hablaba en el mundo, se hablaba de cómo conseguir la felicidad, algunos hablaban de la eternidad, los filósofos más modernos, y un pequeñito virus en un invierno del hemisferio norte nos partió al medio. Y hoy tenemos que reaccionar frente a esto, reaccionar con toda la inversión de la salud que significa y sobre todo con el cuidado social, con el cuidado de cada uno. Mientras tanto, el país va a salir adelante, el país tiene una proyección, tiene un plan, el federalismo tiene futuro en la Argentina. ¿Saben por qué? Porque el federalismo no se trajo nunca más. El único momento federal que tiene la Argentina era el Festival de Cosquín. Es una cuestión cultural que a todos nos encanta. Pero la verdad del federalismo realmente ha quedado muy atrás en nuestros planes en el país. El presidente Fernández hace un planteo original en esto. Dice, miren, vamos a empezar a practicar el federalismo. Cuando hay que hablar de transporte, que decidan los gobernadores también. Cuando hay que hablar de subsidios, tiene que ir una parte al interior. Hay que volver al interior. Y ese camino lo empezamos y lo vamos a continuar y en eso está nuestro esfuerzo y en eso está lo que justifica que en este tiempo tan difícil de la salud, de la familia, del encuentro, pongamos el cuerpo para estos objetivos.